El rastro de sangre en el piso del sótano había sido limpiado tantas veces que apenas se notaba ya, pero María Elena Vázquez sabía exactamente dónde había estado. Lo sabía porque había sido ella quien lo había limpiado, una y otra vez, durante 12 años, creyendo que provenía de las herramientas oxidadas que su esposo guardaba ahí abajo. Nunca imaginó que esa mancha oscura en el concreto guardaba el secreto más terrible de su vida. La historia comenzó un martes de julio de 2009. Sofía tenía 8 años y acababa de terminar segundo grado. Era una niña curiosa, de cabello castaño claro y ojos verdes que heredó de su abuela materna. Le gustaba trepar al cerezo del patio trasero y desde ahí observar a los vecinos. Esa tarde, mientras María Elena preparaba la cena y su esposo Roberto trabajaba en el garage, Sofía salió a jugar como cualquier otro día. A las 6:30, cuando María Elena la llamó para cenar, no hubo respuesta. Buscó en toda la casa, revisó su habitación, el baño, incluso debajo de las camas. Nada. Salió al patio y gritó su nombre. El cerezo estaba vacío, sus ramas se mecían suavemente con la brisa de la tarde. Un zapato rosa de Sofía yacía abandonado junto a la puerta trasera. Roberto llegó corriendo cuando escuchó los gritos. ¿Qué pasó? ¿Dónde está Sofía? Su rostro mostraba la misma confusión y terror que sentía María Elena. Juntos, revisaron cada rincón del patio, movieron macetas, buscaron detrás del cobertizo. Roberto saltó la cerca hacia el terreno baldío de atrás, gritando el nombre de su hija mientras María Elena llamaba a la policía. Los primeros agentes llegaron en 15 minutos. Para entonces, ya había oscurecido y la búsqueda se complicaba. El sargento Morales, un hombre de mediana edad con bigote gris, tomó la declaración mientras otros oficiales peinaban el vecindario con linternas. ¿Había alguien sospechoso rondando la zona?, preguntó. ¿Algún extraño que hubieran visto? María Elena negó con la cabeza. Sus manos temblaban mientras describía los últimos momentos que vio a su hija. Estaba en el patio, jugando con sus muñecas. Le dije que en media hora la llamaría para cenar. Cuando salí, ya no estaba. Roberto agregó que él había estado en el garage toda la tarde, arreglando el motor de su camioneta. Tengo las manos llenas de grasa, mire, mostró sus palmas manchadas. Estuve concentrado en el motor, no escuché nada raro. La primera noche fue la más larga de sus vidas. María Elena no pudo dormir. Caminaba por la casa revisando cada habitación, esperando que Sofía apareciera de algún escondite imposible. Roberto organizó grupos de búsqueda con los vecinos. Al amanecer, más de 50 personas recorrían el barrio, los parques cercanos, las orillas del río que pasaba a 3 kilómetros de la casa. Los días siguientes se convirtieron en una rutina desesperante. María Elena pegaba carteles con la foto de Sofía en cada poste, en cada tienda, en cada esquina. La imagen mostraba a una niña sonriente con coletas, sosteniendo un helado de chocolate. Desaparecida. Sofía Vázquez, 8 años, decía el texto en letras rojas. Roberto no paraba de hablar con la policía, presionando para que expandieran la búsqueda, para que revisaran más lugares. El detective Ramírez, asignado al caso, era un hombre meticuloso que había trabajado en docenas de desapariciones. Estadísticamente, le explicó a la pareja, cuando un niño desaparece de su hogar, hay 3 posibilidades. Secuestro por extraños, que es lo menos común. Fuga, imposible a esta edad. O, hizo una pausa incómoda, alguien cercano a la familia. La sugerencia cayó como una bomba en la sala. ¿Está insinuando que nosotros? Roberto se levantó de la silla, sus puños apretados. ¿Cómo se atreve? Estamos desesperados por encontrar a nuestra hija, y usted nos acusa. María Elena lo tranquilizó, pero la semilla de la duda había sido plantada en su mente. ¿Era posible que alguien conocido hubiera tomado a Sofía? Los interrogatorios se intensificaron. Revisaron las finanzas de la familia, buscando motivos para un secuestro simulado. Entrevistaron a maestros, vecinos, familiares. El hermano de Roberto, quien había visitado la casa la semana anterior, fue interrogado durante horas. Los tíos maternos de Sofía, que vivían en otro estado, tuvieron que proporcionar coartadas. Cada persona cercana a la familia se convirtió en sospechosa. Mientras tanto, los medios de comunicación se hicieron eco del caso.
Niña desaparece misteriosamente de su patio trasero, titulaba el periódico local. La televisión mostró imágenes de la casa, del patio donde Sofía jugaba, de sus padres llorando frente a las cámaras. Por favor, suplicaba María Elena, si alguien sabe algo, cualquier cosa, que nos ayude. Solo queremos que nuestra bebé regrese a casa. La búsqueda se extendió a estados vecinos. La foto de Sofía circuló en hospitales, escuelas, centros comerciales. Se ofrecía una recompensa de 50,000 pesos por información que llevara a su paradero. Las llamadas llegaban día y noche. Alguien había visto a una niña parecida en una gasolinera, otra persona reportó movimientos sospechosos en un parque lejano. Cada pista resultaba ser un callejón sin salida. Roberto se obsesionó con la investigación. Creó un mapa detallado de todos los lugares donde habían buscado, marcó con alfileres rojos las pistas falsas, con azules los avistamientos no confirmados. Pasaba noches enteras revisando videos de cámaras de seguridad que la policía le había proporcionado. Tiene que estar en algún lado, repetía. Los niños no desaparecen sin dejar rastro. María Elena, por su parte, se aferró a la rutina doméstica como una forma de mantenerse cuerda. Limpiaba la casa obsesivamente, mantenía la habitación de Sofía exactamente como la había dejado, preparaba comida para 3 personas aunque solo comieran 2. Cada noche ponía un plato extra en la mesa, esperando que su hija apareciera por la puerta. Los meses pasaron sin avances significativos. El detective Ramírez admitió que el caso se había enfriado. No significa que hayamos dejado de buscar, aseguró, pero necesitamos nueva información, algo que no hayamos considerado antes. La pareja se sintió abandonada por el sistema. Roberto comenzó a contratar investigadores privados, gastando todos sus ahorros en la búsqueda. Durante este período, Roberto comenzó a mostrar comportamientos que María Elena no había notado antes. Había instalado múltiples cerraduras en el garage y en el sótano, explicando que quería proteger las herramientas y los documentos del caso de Sofía. No podemos permitir que nadie interfiera con la evidencia, le decía. También había comenzado a hacer compras extrañas. Grandes cantidades de comida enlatada, medicamentos sin receta, ropa de niña en varias tallas. Cuando María Elena le preguntaba sobre estos comportamientos, Roberto siempre tenía explicaciones lógicas. Estoy preparándome para cuando Sofía regrese, decía sobre la ropa. Quiero tener todo listo para ella, sin importar cuánto haya crecido. Las medicinas eran por si regresa enferma o traumatizada. La comida enlatada era para emergencias, en caso de que tengamos que escondernos si sus secuestradores vienen por ella. El primer aniversario de la desaparición fue devastador. Los medios regresaron para hacer un seguimiento, pero el interés público había disminuido. Otros casos ocupaban los titulares. María Elena organizó una vigilia en el Parque Central, encendieron velas y rezaron por el regreso de Sofía. Solo asistieron familiares cercanos y algunos vecinos. 1 año, murmuró Roberto, 1 año completo sin saber si está viva o muerta. Durante el segundo año, la relación entre María Elena y Roberto comenzó a deteriorarse. Él se volvió más distante. Pasaba largas horas en el garaje trabajando en proyectos que nunca terminaba. Ella desarrolló insomnio crónico y ataques de ansiedad. Ya no hablamos, confesó a su hermana. Vivimos en la misma casa, pero es como si fuéramos extraños. El dolor nos separó en lugar de unirnos. Los intentos de terapia de pareja fracasaron. Roberto se negaba a hablar de sus sentimientos. Insistía en que tenían que concentrarse en encontrar a Sofía. No puedo hacer el duelo, le gritó a María Elena durante una sesión particularmente tensa. Ella está viva, lo sé, y cuando regrese, va a necesitar que hayamos sido fuertes, que no nos hayamos rendido. Los investigadores privados que contrató Roberto tampoco produjeron resultados. Uno de ellos, un ex policía llamado Fernández, sugirió que Sofía probablemente había sido víctima de una red de trata de personas. Es lo más probable, explicó mientras mostraba estadísticas. Niñas de su edad son muy valoradas por estas organizaciones. Pudo haber sido trasladada a otro país. La posibilidad era tan terrible que María Elena vomitó al escucharla. Para el 3er año, Roberto había transformado el garage en una especie de centro de operaciones. Las paredes estaban cubiertas de mapas, fotografías, recortes de periódicos,
cronologías detalladas. Había instalado múltiples cerraduras en la puerta y solo él tenía las llaves. «Es mi espacio para concentrarme», explicaba cuando María Elena se quejaba. «Necesito privacidad para pensar con claridad». María Elena notó otros cambios en su esposo. Había comenzado a hacer viajes frecuentes, a veces por varios días, supuestamente siguiendo pistas. Regresaba cansado, con ropa sucia, pero nunca quería hablar de lo que había encontrado. Fueron callejones sin salida. Era su respuesta habitual. «No quiero darte falsas esperanzas». También había empezado a trabajar en el sótano, un espacio que habían usado principalmente para almacenamiento. Roberto instaló mejores luces, llevó herramientas, pasaba horas ahí abajo haciendo ruido. Cuando María Elena bajaba, encontraba el lugar ordenado, las herramientas guardadas, pero había un olor extraño que no podía identificar. «Estoy organizando todo», explicaba Roberto. «Pensé que podríamos convertirlo en un cuarto de juegos para cuando Sofía regrese». Los vecinos comenzaron a susurrar. Algunos creían que la pareja sabía más de lo que admitían. Otros pensaban que Roberto se había vuelto loco de dolor. «Lo veo salir a horas extrañas», comentó doña Carmen, que vivía en la casa de al lado. «A veces carga bultos pesados en su camioneta. Siempre pensé que era raro, pero después de lo que pasó». Durante este periodo, Roberto también comenzó a mostrar un interés inusual en las niñas del vecindario. María Elena lo encontró varias veces observando a las hijas de los vecinos desde las ventanas, tomando fotografías que decía eran para comparar con Sofía, por si alguien la había confundido con otra niña. También había comenzado a ofrecer ayuda a familias con niñas pequeñas, ofreciéndose a cuidarlas o llevarlas a la escuela. En el cuarto año, María Elena encontró el primer objeto extraño. Mientras limpiaba el sótano, descubrió una caja de zapatos escondida detrás de una estantería. Adentro había fotografías de niñas que no reconocía, todas aproximadamente de la edad de Sofía. Las imágenes parecían haber sido tomadas desde lejos, como si alguien las hubiera estado observando. Su corazón se aceleró. ¿Qué significaba esto? Las fotografías mostraban a niñas en parques, saliendo de escuelas, jugando en patios. Todas parecían haber sido tomadas sin el conocimiento de las niñas o sus familias. Algunas tenían anotaciones en el reverso. 8 años, cabello rubio, casa azul en la calle Maple, camina sola a casa los martes, padres trabajan hasta tarde. El contenido era escalofriante. Confrontó a Roberto esa noche. Él se puso pálido al ver las fotografías. «No sé de dónde salieron», insistió. «Alguien debe haberlas puesto ahí. Tal vez el investigador privado las dejó y se le olvidó decirme». Pero cuando María Elena llamó al investigador, él negó cualquier conocimiento sobre las fotografías. «Nunca tomó fotos de niños sin permiso», le aseguró. «Eso sería completamente inapropiado y potencialmente ilegal». La explicación de Roberto no convenció a María Elena, pero no tenía otras respuestas. Guardó las fotografías en su habitación, decidida a investigar por su cuenta. Comenzó a observar más cuidadosamente el comportamiento de su esposo, tomando notas mentales de sus actividades, sus horarios, sus explicaciones. Los siguientes meses fueron de constante tensión. María Elena comenzó a observar a Roberto con nuevos ojos. Notó que tenía llaves que no reconocía, que recibía llamadas que lo ponían nervioso, que a veces llegaba a casa con rasguños en las manos que explicaba como accidentes de trabajo. «Estás paranoica», le decía cuando ella hacía preguntas. «El dolor te está volviendo loca». Roberto también comenzó a ser más secreto sobre sus finanzas. María Elena descubrió que había abierto una cuenta bancaria separada y había estado haciendo retiros grandes en efectivo. Cuando le preguntó al respecto, él explicó que era para pagar a los investigadores privados y para la recompensa por información sobre Sofía. Pero los montos no coincidían con lo que ella sabía que estaban gastando en la búsqueda. Durante este periodo, María Elena también notó que Roberto había estado comprando equipo extraño, cámaras de seguridad, sistemas de grabación, material de insonorización. «Es para monitorear la casa», explicaba. «Si Sofía regresa, o si sus secuestradores vienen a buscarnos, quiero estar preparado». Pero la explicación no calmaba las crecientes sospechas de María Elena. El 5º aniversario de la desaparición pasó casi inadvertido. Los medios ya no se interesaban por el caso,
La policía había archivado oficialmente la investigación, y los pocos familiares que quedaban cerca evitaban el tema. María Elena se sintió completamente sola. Roberto parecía haber aceptado que Sofía no regresaría, pero seguía con sus rutinas extrañas, sus viajes misteriosos, sus horas en el sótano. Una noche de invierno del 6º año, María Elena despertó y notó que Roberto no estaba en la cama. Bajó a buscarlo y encontró la puerta del sótano abierta. Escuchó voces, como si estuviera hablando con alguien. Se acercó silenciosamente a la escalera y trató de escuchar. «Ya sé que es difícil», decía Roberto con voz suave. «Pero tienes que ser paciente. Pronto podremos estar juntos todo el tiempo». La voz que respondía era apenas audible, pero sonaba joven, femenina. «¿Cuándo podré ver a mamá?», preguntaba la voz. «Me dijiste que cuando fuera mi cumpleaños». Roberto la interrumpió. «Tu madre está enferma, ¿recuerdas? Te haría daño verte. Soy el único que puede cuidarte adecuadamente». María Elena bajó algunos escalones, tratando de ver a quién le hablaba. El sótano estaba débilmente iluminado. Roberto estaba de espaldas a ella, pero no podía ver con quién hablaba. De repente, escuchó un ruido que le heló la sangre. Una voz que, aunque más madura, tenía una calidad familiar que reconoció inmediatamente. Roberto se volteó bruscamente, como si hubiera sentido su presencia. «¿Qué haces aquí?», preguntó con voz áspera. María Elena tartamudeó una excusa sobre haber escuchado ruidos. «Estaba hablando por teléfono», explicó Roberto. «Es tarde. Regresa a dormir». Pero María Elena no había visto ningún teléfono en sus manos, y no había escuchado el sonido característico de una llamada terminando. Los siguientes días fueron una tortura. María Elena no podía quitarse de la mente lo que había escuchado. ¿Había sido realmente una voz familiar? ¿O su mente le estaba jugando una broma cruel después de años de dolor? Pero las palabras que había escuchado se repetían en su mente. «¿Cuándo podré ver a mamá?». Era posible que... Decidió investigar el sótano cuando Roberto no estuviera en casa. La oportunidad llegó cuando Roberto anunció que tenía que viajar por trabajo durante 3 días. María Elena esperó a que se fuera y bajó al sótano con una linterna potente. Examinó cada rincón, movió cajas, revisó detrás de las estanterías. En una esquina, encontró algo que le llamó la atención. Una sección de la pared que parecía más nueva que el resto, como si hubiera sido reparada recientemente. Tocó la pared con los nudillos. Sonaba hueca. Su corazón comenzó a latir violentamente. ¿Había un espacio oculto detrás de esa pared? Recordó los ruidos que Roberto hacía en el sótano, las herramientas que bajaba, los materiales de construcción que había visto. ¿Había estado construyendo algo aquí abajo? Buscó herramientas en el garage y regresó con un martillo. Con manos temblorosas, comenzó a golpear la pared. El yeso se desmoronó fácilmente, revelando que había efectivamente un espacio detrás. Con cada golpe su corazón latía más fuerte. ¿Qué iba a encontrar? Con la linterna, María Elena iluminó lo que parecía ser una habitación pequeña. El aire que salía tenía un olor fétido, mezcla de humedad y algo más que no quería identificar. Agrandó el agujero lo suficiente para pasar y entró gateando. Lo que vio la dejó sin aliento. Era una habitación de aproximadamente 3 metros por 3, con una cama pequeña, una mesa, algunos juguetes viejos y ropa de niña que reconoció inmediatamente. Era la ropa de Sofía, pero en diferentes tallas, como si hubiera sido usada durante años por alguien que crecía. En una esquina había una pila de dibujos, todos firmados con una letra que había evolucionado con el tiempo. Sofía. María Elena tomó los dibujos con manos temblorosas. Los primeros eran claramente de una niña pequeña. Figuras de palitos, casas simples, familias felices. Pero conforme avanzaba en la pila, los dibujos se volvían más sofisticados, mostrando el desarrollo artístico de alguien que crecía. Los más recientes mostraban perspectiva, sombreado, detalles que solo podría hacer una persona mayor. Uno de los dibujos más antiguos mostraba una figura femenina con el cabello largo, etiquetada como mamá. Otro mostraba una casa con flores, y otro una figura masculina con bigote, etiquetada como papá. Pero los dibujos más recientes eran diferentes. Mostraban paredes, barras, figuras encerradas. Algunos tenían palabras escritas en los márgenes.
¿Por qué no puedo salir? Eco de menos a mamá. ¿Estoy en problemas? En la mesa había cuadernos con ejercicios de matemáticas y escritura. Las fechas indicaban que habían sido hechos durante los últimos años. El último cuaderno tenía ejercicios de hace solo 3 meses. La escritura mostraba la misma evolución que los dibujos, comenzando con la letra de una niña pequeña y desarrollándose hasta convertirse en la caligrafía de una joven adulta. María Elena no podía procesar lo que estaba viendo. ¿Significaba esto que Sofía había estado viva todo este tiempo? ¿Que había estado aquí, en su propia casa, mientras ella la buscaba desesperadamente? ¿Que Roberto había mentido durante años, consolándola mientras mantenía a su hija prisionera a pocos metros de distancia? Siguió explorando la habitación secreta. En un rincón encontró una caja de zapatos llena de fotografías. Eran imágenes de una niña que, aunque había crecido y cambiado, era inconfundiblemente Sofía. Las fotografías mostraban su desarrollo desde los 8 hasta los 20 años. En las más recientes, ya no era una niña, sino una joven adulta con el cabello largo y una expresión de tristeza profunda en los ojos. Las fotografías más tempranas mostraban a Sofía llorando, asustada, tratando de esconderse de la cámara. Gradualmente, las imágenes mostraban una resignación creciente. En las fotografías de los años intermedios, Sofía parecía más sumisa, más obediente. Las más recientes mostraban a una joven que parecía haber perdido toda esperanza, con una mirada vacía que rompió el corazón de María Elena. En algunas fotografías, Sofía sostenía carteles con fechas, como si Roberto hubiera estado documentando meticulosamente su crecimiento y desarrollo. Los carteles mostraban no solo las fechas, sino también su peso, altura y extrañas anotaciones como comportamiento mejorado o resistencia reducida. María Elena se desplomó en el suelo, sollozando. Su hija había estado aquí todo el tiempo. Roberto la había mantenido prisionera en esta habitación secreta mientras fingía buscarla. Mientras él la consolaba, mientras organizaba grupos de búsqueda, mientras contrataba investigadores privados, Sofía estaba encerrada a pocos metros de distancia, pero las fotografías más recientes la confundían. Si Sofía había estado aquí hasta hace poco, ¿dónde estaba ahora? ¿Había logrado escapar? ¿La había trasladado Roberto a otro lugar? ¿Estaba aún viva? Con manos temblorosas, María Elena buscó más evidencia. En el fondo de la caja encontró una grabadora pequeña. La encendió y escuchó la voz de Sofía, ya no la de una niña de 8 años, sino la de una joven adulta. Si alguien encuentra esto, mi nombre es Sofía Vázquez. Desaparecí de mi casa cuando tenía 8 años. Mi papá me trajo aquí y me dijo que mamá había muerto, que solo podía confiar en él. Me dijo que si salía, me harían daño. He estado aquí durante 12 años. La voz continuaba, débil pero clara. Creo que mamá sigue viva porque a veces escucho su voz arriba, pero él no me deja verla. Dice que ella me odiaría por lo que he hecho, por haberme escondido tanto tiempo. Dice que me odia por haber crecido fea, por haberme vuelto una carga. La grabación se volvía más angustiante. Estoy enferma. Él no quiere llevarme al doctor. Dice que es solo un resfriado, pero he estado tosiendo sangre durante semanas. Tengo miedo de que vaya a morir aquí, sin que mamá sepa que siempre la amé, que siempre quise regresar con ella. Si encuentran esto, por favor díganle que lo siento, que siento no haber sido más fuerte, que siento no haber gritado más fuerte para que me escuchara. Había una pausa larga en la grabación, y luego la voz de Sofía continuaba. Él me hizo cosas que una hija no debería hacer con su padre. Me dijo que era normal, que era porque me amaba de manera especial. Pero yo sabía que estaba mal. Siempre supe que estaba mal. Tuve un bebé cuando tenía 16 años. Él se lo llevó. Dijo que lo había dado a una familia buena, pero nunca supe si era verdad. María Elena no podía parar de llorar. Su hija había estado viva durante 12 años. Había crecido en esta prisión subterránea. Había sido abusada repetidamente. Había dado a luz a un hijo que le fue arrebatado. Y ahora, según la grabación, estaba enferma, posiblemente muriendo. La grabación terminaba con las palabras más desgarradoras. Si muero aquí, por favor digan a mamá que la perdoné por no encontrarme.
Sé que hizo todo lo que pudo. Digan a papá, digan a Roberto que espero que algún día entienda el daño que hizo. Y si mi bebé sigue vivo en algún lugar, díganle que su mamá lo amó, aunque nunca pudo conocerlo. Subió corriendo al piso principal y llamó a la policía. Necesito reportar un secuestro, gritó al teléfono. Mi hija ha estado secuestrada en mi propia casa durante 12 años. Mi esposo la tenía prisionera. La operadora trató de calmarla, pero María Elena no podía parar de hablar. Vengan ahora, por favor. Tengo pruebas. Tengo fotografías, grabaciones, todo. Los policías llegaron en menos de 10 minutos. El detective Ramírez, ahora con más canas pero aún asignado a casos de personas desaparecidas, escuchó la historia con incredulidad. Bajó al sótano y examinó la habitación secreta. En 30 años de carrera, murmuró, nunca había visto algo así. La investigación forense reveló aún más horrores. Encontraron evidencia de que Roberto había construido la habitación secreta mucho antes de que Sofía desapareciera. Había planificado el secuestro durante meses, tal vez años. Los registros de compras mostraban que había adquirido materiales de construcción, insonorización y equipo de vigilancia durante los meses previos a la desaparición. También descubrieron que había una segunda habitación secreta, más pequeña, que había sido sellada recientemente. Cuando la abrieron, encontraron restos óseos. El análisis forense confirmó que los restos pertenecían a Sofía. Había muerto aproximadamente 3 meses antes, probablemente de neumonía no tratada, según indicaban las condiciones de los pulmones preservados. La autopsia reveló evidencia de abuso sexual prolongado y múltiples fracturas mal sanadas. Roberto había mantenido a su hija prisionera durante 12 años, abusando de ella física y sexualmente, y manipulándola psicológicamente para que creyera que el mundo exterior era peligroso y que su madre estaba muerta. Los forenses también encontraron evidencia de que Sofía había dado a luz al menos una vez durante su cautiverio. No se encontraron restos de ningún bebé, lo que generó nuevas líneas de investigación. ¿Qué había pasado con el niño? ¿Lo había matado Roberto? ¿Lo había vendido? Estas preguntas se volverían centrales en el caso. Cuando Roberto regresó de su viaje, fue arrestado inmediatamente en el aeropuerto. Durante los interrogatorios iniciales, negó todo, insistiendo en que no sabía nada sobre las habitaciones secretas. Alguien debe haber entrado a mi casa, afirmaba. Tal vez los mismos que se llevaron a Sofía construyeron eso para incriminarme, pero cuando le mostraron las evidencias, las fotografías, la grabación, los diarios de Sofía, los registros de compras, finalmente confesó parcialmente. Ella era mía, decía repetidamente. Era mi hija. Yo podía hacer lo que quisiera con ella. La estaba protegiendo del mundo cruel que está ahí afuera. Los detalles que emergieron durante el juicio fueron nauseabundos. Roberto había drogado a Sofía el día de su desaparición con medicamentos para dormir que había mezclado en su jugo. Mientras ella perdía la conciencia, él la había cargado al sótano y la había llevado a la habitación secreta que había estado preparando durante meses. Le había dicho que María Elena había muerto en un accidente automovilístico mientras la buscaba, que el mundo exterior era peligroso para las niñas pequeñas, que él era la única persona que podía protegerla. Durante años, había reforzado estas mentiras con historias elaboradas sobre peligros externos, convenciendo gradualmente a Sofía de que su prisión era su refugio. Roberto había documentado meticulosamente el proceso de reeducación de Sofía. Tenía cuadernos llenos de anotaciones sobre su comportamiento, sus respuestas a diferentes técnicas de control, sus intentos de resistencia y cómo los había quebrado. Trataba el secuestro como un experimento psicológico, tomando notas detalladas como si fuera un científico estudiando a un sujeto de prueba. María Elena testificó en el juicio, su voz quebrada por el dolor. Viví 12 años con el hombre que secuestró y asesinó a mi hija, dijo. Él me consolaba cuando lloraba por ella, me abrazaba cuando tenía pesadillas, me decía que todo iba a estar bien. Todo este tiempo, ella estaba allí abajo, sufriendo, mientras yo dormía arriba sin saberlo. Su testimonio reveló detalles sobre cómo Roberto había manipulado cada aspecto de la búsqueda. Él sugería dónde buscar, explicó María Elena. Organizaba las batidas de búsqueda, decidía qué investigadores privados contratar. Ahora entiendo,
que todo era para controlar la investigación, para asegurarse de que nunca miraran en los lugares correctos. El juicio reveló que Roberto había planeado hacer lo mismo con otras niñas del vecindario. Las fotografías que María Elena había encontrado años antes eran de potenciales víctimas que había estado observando. Tenía archivos detallados sobre las rutinas de al menos 8 niñas diferentes, incluyendo horarios escolares, rutas que tomaban para caminar a casa y momentos cuando estaban solas. Solo la vigilancia constante de los padres después de la desaparición de Sofía había evitado más tragedias. El caso de Sofía salvó a otras niñas, admitió el detective Ramírez durante su testimonio. Sin saberlo, la comunidad se volvió más protectora, más vigilante. Roberto no pudo encontrar otra oportunidad. Los registros bancarios revelaron que Roberto había estado gastando grandes cantidades de dinero en equipo de vigilancia, medicamentos sin receta y, extrañamente, en juguetes y ropa para niñas de diferentes edades. También había hecho pagos regulares a una cuenta que los investigadores nunca pudieron rastrear completamente, sugiriendo que había vendido al bebé de Sofía. Roberto fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Durante la lectura de la sentencia, no mostró remordimiento. «Yo amaba a mi hija más que nadie», dijo. «Hice lo que tenía que hacer para protegerla de un mundo que habría corrompido su pureza. Ustedes no entienden lo que es el amor verdadero, el amor protector». María Elena tuvo que ser sacada de la sala cuando trató de atacarlo físicamente. Después del juicio, María Elena se mudó lejos de la casa donde había vivido durante años, sin saber que su hija estaba prisionera en el sótano. No pudo soportar estar en el lugar donde Sofía había sufrido tanto. La casa fue finalmente demolida, pero no antes de que los investigadores encontraran más evidencia de los crímenes de Roberto. Durante la demolición, encontraron que Roberto había construido un sistema complejo de túneles y habitaciones ocultas que se extendían bajo gran parte de la propiedad. Había cámaras de seguridad ocultas en toda la casa principal, incluyendo en la habitación matrimonial, permitiéndole monitorear constantemente a María Elena y asegurarse de que no descubriera sus actividades. Los psicólogos que evaluaron el caso dijeron que Roberto sufría de un trastorno de personalidad antisocial severo, combinado con tendencias pedófilas y un complejo de control extremo. Había sido capaz de mantener una fachada de esposo y padre preocupado mientras cometía los crímenes más atroces contra su propia hija. «Es el tipo de depredador más peligroso», explicó la Dra. Patricia Morales, psicóloga forense que evaluó a Roberto. «Aquel que puede ocultar su verdadera naturaleza detrás de una máscara de normalidad perfecta. Puede engañar a profesionales entrenados, puede manipular sistemas enteros, puede vivir una doble vida durante décadas sin ser detectado». María Elena nunca se recuperó completamente de la traición. En entrevistas posteriores, habló sobre la culpa que sentía por no haber descubierto lo que estaba pasando. «¿Cómo pude ser tan ciega?», se preguntaba repetidamente. «¿Cómo pude vivir con un monstruo durante tantos años sin darme cuenta? Mi hija me necesitaba, y yo no pude salvarla. Dormía a metros de donde ella sufría. Los terapeutas le aseguraron que no era su culpa, que Roberto era un manipulador experto que había engañado no solo a ella, sino a la policía, a los investigadores, a toda la comunidad. Él era el perpetrador perfecto», explicó su psicóloga, la Dra. Carmen Rodríguez. Sabía exactamente qué decir, cómo actuar, cómo desviar las sospechas. María Elena también fue su víctima, manipulada y controlada de manera diferente pero igualmente cruel. El caso de Sofía Vázquez cambió los protocolos de investigación para niños desaparecidos a nivel nacional. Ahora se requiere que los investigadores examinen minuciosamente los hogares de las familias, incluyendo espacios que puedan haber sido modificados o construidos recientemente. También se presta más atención a los familiares cercanos como posibles sospechosos, sin importar cuán convincente sea su dolor aparente. Se implementaron nuevas tecnologías para detectar espacios ocultos en hogares, incluyendo radar de penetración terrestre y equipos de termografía infrarroja. Los investigadores ahora reciben entrenamiento especializado sobre las tácticas de manipulación que usan los perpetradores familiares para desviar sospechas. Sin embargo, para María Elena, estos cambios llegaron demasiado tarde. Su hija había sufrido durante 12 años mientras ella vivía a metros de distancia, sin saber nada.
Cada noche me pregunto si ella me escuchaba llorar, confesó en una entrevista televisiva. Si sabía que yo estaba ahí arriba, buscándola, extrañándola, mientras él la tenía prisionera ahí abajo. La habitación secreta donde Sofía había sido mantenida prisionera se convirtió en evidencia en otros casos similares. Los investigadores encontraron que Roberto no era único. Había otros casos de padres o familiares que habían construido espacios ocultos para mantener cautivos a niños. El patrón era más común de lo que se pensaba, pero extremadamente difícil de detectar. María Elena estableció una fundación en memoria de Sofía, dedicada a ayudar a familias de niños desaparecidos y a financiar investigaciones que pudieran prevenir casos similares. La Fundación Sofía se convirtió en una voz importante en la legislación sobre protección infantil y en el desarrollo de nuevas tecnologías de investigación. No puedo traer de vuelta a mi hija, dice María Elena durante los eventos de recaudación de fondos, pero tal vez pueda ayudar a que otros niños no sufran lo mismo. Si la muerte de mi hija sirve para salvar a otros niños, entonces su sufrimiento no habrá sido completamente en vano. La Fundación ha ayudado a resolver varios casos de niños desaparecidos, proporcionando recursos para investigaciones privadas cuando las oficiales se estancan. También financia grupos de apoyo para familias afectadas y programas educativos sobre las señales de abuso infantil intrafamiliar. Pero para María Elena, no es solo un caso de estudio o una causa social, es la pérdida de su hija, la destrucción de su familia, la traición más profunda imaginable. Perdí a mi hija 2 veces, reflexiona durante las entrevistas. Primero cuando pensé que había sido secuestrada por extraños, y después cuando descubrí que había sido torturada durante años por el hombre que me juraba amor eterno. Roberto murió en prisión 3 años después de su condena, aparentemente de un ataque cardíaco. Algunos reclusos reportaron que había sido acosado constantemente por otros prisioneros que conocían sus crímenes. Incluso en prisión, los pedófilos son despreciados, explicó un guardia. Había recibido amenazas constantes, ataques menores. El estrés probablemente contribuyó a su muerte. Su muerte dejó muchas preguntas sin responder. Además del destino del bebé de Sofía, nunca se supo si había tenido cómplices, si había más víctimas, o si había estado conectado con redes más amplias de abuso infantil. Los investigadores encontraron evidencia que sugería conexiones internacionales, pero sin Roberto para interrogar, las pistas se enfriaron. María Elena sintió emociones encontradas sobre su muerte. Parte de mí se sintió aliviada, admitió. Ya no tendría que preocuparme de que algún día saliera libre, de que intentara contactarme, de que siguiera haciéndole daño a alguien más. Pero otra parte de mí quería que viviera para sufrir, para que entendiera aunque fuera un poco del dolor que había causado. Los efectos a largo plazo en María Elena han sido devastadores, pero también han mostrado una resistencia notable. Ha desarrollado una red de apoyo con otras madres que han perdido hijos en circunstancias traumáticas. Nos entendemos de una manera que nadie más puede, explica. Compartimos un tipo de dolor que es difícil de describir a quien no lo ha vivido. Su relación con su familia extendida se vio severamente afectada. Algunos familiares la culpaban por no haberse dado cuenta de lo que estaba pasando. ¿Cómo es posible que no supieras?, le preguntó su hermana durante una confrontación particularmente dolorosa. ¿Cómo pudiste vivir con ese monstruo durante tantos años sin darte cuenta de nada? Estas acusaciones la llevaron a años adicionales de terapia intensiva. La culpa es la parte más difícil, explica. Racionalmente, sé que no fue mi culpa, pero emocionalmente, siento que fallé como madre. Mi trabajo era proteger a mi hija, y no pude hacerlo. Peor aún, sin saberlo, estaba durmiendo con su captor, consolándome en sus brazos mientras él abusaba de ella. A pesar del trauma, María Elena ha encontrado propósito en su trabajo de prevención. Ha dado conferencias en academias de policía de todo el país. Ha entrenado a trabajadores sociales. Ha hablado con legisladores sobre la necesidad de mejores protocolos de investigación. Si puedo evitar que aunque sea una familia pase por esto, dice, entonces habré logrado algo positivo con tanto dolor. Su testimonio ha sido instrumental en cambios legislativos que requieren inspecciones más exhaustivas de hogares cuando desaparecen niños. La Ley Sofía, como se conoce en varios estados,
Requiere que los investigadores usen equipos especiales para detectar espacios ocultos, que entrevisten a los niños separadamente de sus padres, y que mantengan sospechas incluso hacia familiares cercanos durante periodos más largos. La historia de Sofía se ha convertido en un caso de estudio internacional. Investigadores de varios países han analizado el caso para entender mejor cómo prevenir tragedias similares. Han identificado banderas rojas que podrían indicar que un familiar está involucrado en la desaparición de un niño, incluyendo el comportamiento excesivamente controlador que mostró Roberto. Pero para María Elena, estos avances llegaron a un precio demasiado alto. Me alegra que otros niños puedan estar más seguros por lo que le pasó a Sofía, dice, pero preferiría tener a mi hija de vuelta y que el mundo siguiera siendo ingenuo sobre estos horrores. Los recuerdos de su vida con Roberto la persiguen constantemente. Repaso cada conversación, cada momento, buscando señales que debería haber visto, dice. ¿Cómo pude creer que era un esposo amoroso cuando en realidad era un depredador? ¿Cómo pude aceptar sus explicaciones sobre los viajes, el trabajo en el sótano, las compras extrañas? La habitación de Sofía en la casa original se mantuvo intacta durante años después de su desaparición. Cuando finalmente María Elena tuvo el valor de revisarla después del juicio, encontró diarios que Sofía había escrito antes de su secuestro. Las entradas mostraban a una niña normal, feliz, que amaba a sus padres y confiaba completamente en ellos. Hoy papá me enseñó a cambiar el aceite de su camioneta, decía una entrada. Es el mejor papá del mundo. Me dijo que cuando sea grande, él me va a enseñar todo lo que necesito saber sobre carros, para que nunca tenga que depender de nadie más. Leer estas palabras fue devastador para María Elena, sabiendo las intenciones reales detrás de esa aparente bondad paternal. Otros diarios mostraban la relación estrecha que Sofía tenía con ambos padres. Mamá y yo horneamos galletas hoy. Me dijo que cuando sea grande, vamos a hornear el pastel de mi boda juntas. No puedo esperar a ser grande y tener mi propia familia feliz como la que tengo ahora. Estas palabras normales de una niña feliz contrastaban cruelmente con el horror de lo que vendría después. El legado de Sofía vive a través del trabajo de prevención de su madre, pero también a través de los cambios que su caso inspiró en el sistema de justicia. Su historia se enseña ahora en academias de policía, como ejemplo de por qué los investigadores nunca deben descartar automáticamente a los familiares como sospechosos, sin importar cuán convincente sea su dolor aparente. La tragedia de Sofía podría haberse evitado, reflexiona el detective Ramírez, ahora retirado pero aún activo como consultor, en casos de niños desaparecidos. Si hubiéramos sido más escépticos, si hubiéramos registrado la casa más exhaustivamente, si no hubiéramos asumido que los padres eran automáticamente víctimas, su muerte nos enseñó lecciones que nunca debemos olvidar. La historia de Sofía Vázquez permanece como un recordatorio perturbador de que los monstruos no siempre son extraños que acechan en las sombras. A veces son las personas que decimos amar, que duermen a nuestro lado, que nos consuelan cuando lloramos por las tragedias que ellos mismos han causado. Es una verdad dolorosa que María Elena lleva consigo cada día, un peso que nunca desaparecerá completamente. Su dolor se ha transformado en propósito, su tragedia en misión. Pero al final del día, cuando está sola en su nueva casa, lejos de los horrores de la anterior, María Elena sigue siendo simplemente una madre que perdió a su hija de la manera más traicionera imaginable. Y esa realidad, cruda y simple, es algo con lo que tendrá que vivir por el resto de su vida. Los años que siguieron al juicio trajeron revelaciones adicionales que profundizaron el horror de lo que había ocurrido en esa casa. Durante la investigación forense exhaustiva de la propiedad, los especialistas encontraron evidencia de que Roberto había estado planeando el secuestro de Sofía desde mucho antes de lo que se había pensado inicialmente. Los registros mostraban compras de materiales de construcción que databan de 2 años antes de la desaparición. En el garaje, oculto detrás de una pared falsa, los investigadores descubrieron un archivo meticuloso que Roberto había mantenido durante años. Contenía fotografías de Sofía desde que era muy pequeña, pero tomadas de manera voyeurística, mientras se bañaba, mientras dormía, mientras jugaba sin darse cuenta de que estaba siendo observada. Las fechas en las fotografías
Sugerían que había estado documentando a su hija con intenciones depredadoras desde que tenía apenas 5 años. Era un depredador que vivía en la misma casa que su víctima, explicó Ladrá Morales durante una entrevista posterior. Tuvo años para estudiarla, para planificar, para prepararse. Esto no fue un crimen de oportunidad, sino una operación meticulosamente calculada. El archivo también contenía diarios personales de Roberto que revelaban el desarrollo de sus fantasías perversas. Las entradas más tempranas mostraban pensamientos aparentemente normales sobre el crecimiento de su hija, pero gradualmente evolucionaban hacia obsesiones enfermizas sobre controlarla, poseerla completamente, alejarla del mundo exterior. Una entrada particularmente perturbadora, fechada 6 meses antes de la desaparición, decía: Sofía está creciendo demasiado rápido. Pronto va a querer independencia, va a querer amigos, novios. No puedo permitir que el mundo la corrompa. Tengo que actuar pronto para preservar su pureza, para mantenerla segura conmigo para siempre. María Elena se negó rotundamente a leer estos diarios cuando los investigadores le ofrecieron acceso a ellos. Ya es suficiente saber que existían, dijo. No necesito torturarme más leyendo las fantasías enfermas de ese hombre sobre mi hija, pero su terapeuta insistió en que al menos conociera los puntos principales para entender completamente que nada de lo que había pasado era su culpa. Los expertos forenses también descubrieron que Roberto había estado drogando sutilmente a María Elena durante años, añadiendo pequeñas cantidades de sedantes a su comida o bebida, para mantenerla en un estado de somnolencia que le permitía realizar sus actividades nocturnas sin ser detectado. Esto explica por qué María Elena nunca escuchó los ruidos del sótano, explicó el detective Ramírez. Él se aseguró de que estuviera profundamente dormida cuando interactuaba con Sofía. Las pruebas toxicológicas de cabello de María Elena, realizadas meses después del arresto de Roberto, confirmaron la presencia de benzodiazepinas en niveles que sugerían administración crónica. Me había estado envenenando lentamente durante años, reflexionó María Elena con horror. No era solo mi esposo y padre de mi hija, era mi dealer involuntario, manteniéndome sedada para que no interfiriera con sus crímenes. Esta revelación añadió otra capa de violación a la experiencia de María Elena. No solo había sido engañada emocionalmente, sino que había sido químicamente manipulada para ser una víctima más efectiva. Me robó mi capacidad de ser una madre protectora. Lloró durante una sesión de terapia. Me robó mi instinto maternal, mi vigilancia natural. Los investigadores también encontraron evidencia de que Roberto había estado en contacto con otros pedófilos a través de foros en línea encriptados. Había compartido fotografías de Sofía con otros depredadores, intercambiando material y técnicas de manipulación. Los análisis de sus computadoras revelaron que había sido un miembro activo de comunidades dedicadas al abuso infantil intrafamiliar. No solo abusó de Sofía físicamente, explicó un especialista en crímenes cibernéticos del FBI. La explotó digitalmente, compartiendo su sufrimiento con otros depredadores para su gratificación mutua. Cada fotografía, cada video que compartió, era otra violación de su dignidad. Estos descubrimientos llevaron a investigaciones internacionales que resultaron en arrestos adicionales. La red en línea que Roberto había utilizado fue desmantelada, llevando al rescate de varios niños y al arresto de docenas de perpetradores en múltiples países. Al menos el horror de Sofía llevó a la salvación de otros niños, comentó María Elena cuando se enteró de estos arrestos. La casa de la familia Vázquez se convirtió en un sitio de peregrinaje morboso después de que los detalles del caso se hicieron públicos. Personas curiosas llegaban en automóviles para ver el lugar donde había ocurrido la tragedia, tomando fotografías y especulando sobre los horrores que habían ocurrido dentro. María Elena tuvo que contratar seguridad privada para mantener alejados a los mirones. No pueden convertir el sufrimiento de mi hija en una atracción turística, declaró en una conferencia de prensa. Ese lugar fue una cámara de tortura durante 12 años. No es un espectáculo para satisfacer la curiosidad mórbida de la gente. Finalmente, logró que las autoridades locales instalaran barreras permanentes alrededor de la propiedad demolida. Los vecinos que habían vivido cerca durante años también lucharon con sus propios sentimientos de culpa y paranoia. ¿Cómo no nos dimos cuenta?, se preguntaba doña Carmen repetidamente. Vivíamos a metros de distancia.
¿Deberíamos haber escuchado algo? ¿Visto algo? ¿Hicimos algo mal al no sospechar? Un grupo de apoyo se formó en la comunidad para los vecinos que luchaban con el trauma secundario del caso. Muchos desarrollaron ansiedad sobre sus propias familias, comenzaron a sospechar de vecinos y familiares, instalaron sistemas de seguridad excesivos. El crimen de Roberto había contaminado la sensación de seguridad de toda la comunidad. Los trabajadores sociales que habían estado involucrados en el caso original también enfrentaron escrutinio y autocrítica. Fallamos a esa niña, admitió una trabajadora social durante una investigación interna. Teníamos protocolos para revisar hogares donde desaparecían niños, pero asumimos que si los padres estaban cooperando, no podían ser sospechosos. Roberto manipuló nuestros propios procedimientos contra nosotros. El caso llevó a una revisión completa de los protocolos de servicios sociales a nivel nacional. Se implementaron nuevas reglas que requerían inspecciones más exhaustivas de hogares familiares, entrevistas separadas con todos los miembros de la familia y un periodo mínimo de sospecha hacia todos los familiares cercanos, sin importar su aparente cooperación. María Elena se convirtió en una figura consultiva en estos cambios. Su experiencia como víctima indirecta proporcionó perspectivas invaluables sobre cómo los depredadores familiares manipulan no solo a sus víctimas directas, sino a sistemas enteros diseñados para proteger a los niños. Roberto no solo estudió a Sofía, explicó durante una presentación a trabajadores sociales. Nos estudió a todos, a mí, a la policía, a los medios, a la comunidad. Entendía exactamente cómo comportarse para desviar sospechas, cómo usar nuestro amor por Sofía como un arma contra nosotros. Los psicólogos que estudiaron el caso identificaron el fenómeno como manipulación sistémica, la capacidad de ciertos criminales de manipular no solo a individuos, sino a instituciones enteras. Roberto había convertido la búsqueda de Sofía en su cobertura perfecta, usando la desesperación de la familia y la compasión de la comunidad para ocultar sus crímenes. Durante este período, María Elena también comenzó a recibir cartas de otras madres que habían pasado por experiencias similares, casos que no habían recibido atención mediática, familias que habían sufrido en silencio, mujeres que habían descubierto que sus esposos habían abusado de sus hijos. La correspondencia le mostró que el caso de Sofía, aunque extremo, no era único. Hay más Sofías de las que queremos admitir, reflexionó María Elena. Hay más Robertos viviendo vidas dobles, más familias destruidas por depredadores internos. Solo que no todos los casos llegan a los titulares. Estas cartas inspiraron a María Elena a expandir su fundación para incluir apoyo específico para madres que habían sido engañadas por esposos abusadores. Somos víctimas también, declaró. Hemos sido manipuladas, traicionadas, utilizadas como cómplices involuntarias. Necesitamos sanación tanto como nuestros hijos. El programa de apoyo para madres se convirtió en uno de los aspectos más impactantes de la Fundación Sofía. Proporcionaba terapia especializada, grupos de apoyo y asistencia legal para mujeres que descubrían que habían estado viviendo con depredadores. No estás loca, no estás ciega, fuiste víctima de un manipulador experto, era el mensaje central del programa. Los terapeutas que trabajaban con estas madres identificaron patrones comunes en las tácticas de manipulación. Los depredadores familiares típicamente aislaban gradualmente a sus esposas de familia y amigos, erosionaban su confianza en su propio juicio y creaban dependencia emocional y financiera. Roberto siguió este manual al pie de la letra, observó Ladrá, Rodríguez. María Elena también comenzó a trabajar con legisladores para cerrar lagunas legales que permitían que casos como el de Roberto no fueran detectados. Abogó por leyes que requerían verificaciones de antecedentes más exhaustivas para padres adoptivos, mejor entrenamiento para maestros sobre señales de abuso y recursos adicionales para investigaciones de niños desaparecidos. El sistema falló a Sofía en múltiples niveles, testificó ante un comité del Congreso. Fallaron los servicios sociales, falló la policía, fallé yo, pero podemos arreglar el sistema para que no falle a la próxima Sofía. Su testimonio fue instrumental en la aprobación de la Ley Federal de Protección Infantil Mejorada, que asignó fondos adicionales para entrenamiento policial especializado, tecnología de detección para espacios ocultos y programas de apoyo para familias afectadas por abuso intrafamiliar. Sin embargo, el trabajo constante en temas relacionados con abuso infantil
cobraba su peaje emocional en María Elena. Su terapeuta expresó preocupación sobre su tendencia a sumergirse completamente en el trabajo de la fundación, como una forma de evitar procesar completamente su propio dolor. Estás ayudando a otros como una forma de no enfrentar tu propia pérdida, le dijo Ladrá Rodríguez. Es admirable, pero también insostenible. Necesitas tiempo para simplemente ser una madre que perdió a su hija, no solo una activista. María Elena resistió inicialmente esta sugerencia, insistiendo en que su trabajo le daba propósito y significado, pero gradualmente comenzó a reconocer que había estado usando la actividad constante para evitar momentos silenciosos donde el dolor completo de perder a Sofía la abrumaba. Tengo miedo de parar, admitió finalmente. Cuando estoy ocupada luchando por otros niños, puedo pretender que Sofía no se fue realmente. Pero cuando me detengo, cuando el mundo está silencioso, tengo que enfrentar el hecho de que nunca la volveré a ver. Nunca la volveré a abrazar. El proceso de permitirse experimentar completamente su dolor fue devastador pero también liberador. Por primera vez desde el juicio, María Elena se permitió llorar no solo por la injusticia de lo que había pasado, sino por la pérdida pura y simple de su hija. No importa cómo murió, lloró. Importa que se fue. Importa que la echo de menos. Importa que nunca veré qué tipo de mujer se habría convertido. Esta fase del duelo también le permitió recordar a Sofía no solo como una víctima, sino como la niña completa que había sido antes del trauma. Comenzó a hablar públicamente sobre la personalidad de Sofía, sus sueños, sus peculiaridades, sus momentos de alegría. Era más que lo que le pasó, insistía. Era una niña completa con su propia luz. Y esa luz no puede ser extinguida por lo que Roberto le hizo. Estos recuerdos positivos se convirtieron en una parte importante de las presentaciones de María Elena. En lugar de enfocarse solo en el horror de los crímenes, comenzó a hablar sobre quién había sido Sofía. Una niña que amaba los animales, que quería ser veterinaria, que hacía reír a su madre con sus imitaciones, que tenía miedo de las arañas pero era valiente con todo lo demás. Cuando recordamos a las víctimas solo por cómo murieron, les robamos su humanidad completa, explicó durante un discurso en una conferencia internacional sobre abuso infantil. Sofía vivió 8 años antes de que Roberto la robara. Esos 8 años importan, su risa importa, sus sueños importan. El enfoque holístico de recordar a las víctimas se convirtió en una parte central de la filosofía de la Fundación Sofía. Los programas no se enfocaban solo en prevenir tragedias, sino en celebrar las vidas completas de los niños que habían sido perdidos. Son más que estadísticas de crímenes, era el lema de la Fundación. Son hijos amados que merecen ser recordados completamente. María Elena también comenzó a trabajar con artistas para crear memoriales que capturaran la esencia completa de las víctimas infantiles. Murales, esculturas, jardines conmemorativos que mostraban a los niños jugando, riendo, siendo simplemente niños. Quiero que cuando la gente vea el memorial de Sofía, vea a una niña feliz trepando a su cerezo favorito, no a una víctima. El memorial de Sofía, ubicado en el parque donde había jugado cuando era pequeña, mostraba una escultura de bronce de una niña sentada en la rama de un árbol, leyendo un libro. Una placa decía simplemente: Sofía Vázquez, hija amada, soñadora, aventurera. Su luz sigue brillando. En los días de la dedicación del memorial, María Elena se sintió más cerca de paz de lo que había estado en años. Finalmente siento que he honrado a la niña completa que era Sofía, dijo. No solo a la víctima, sino a mi hija. Sin embargo, incluso en momentos de relativa paz, María Elena continuaba luchando con preguntas sin respuesta sobre el bebé de Sofía. La investigación nunca había encontrado evidencia definitiva sobre qué había pasado con el niño. Roberto se había llevado esa información a la tumba, dejando a María Elena con la tortura de no saber si tenía un nieto vivo en algún lugar del mundo. Es la herida que nunca sanará completamente, confesó. Cada niño que veo de cierta edad me hace preguntarme, ¿podría ser él? ¿Está ahí afuera mi nieto? ¿Creciendo sin saber quién es realmente su familia? Los investigadores privados que María Elena contrató ocasionalmente para buscar al niño nunca encontraron pistas concretas. Los registros de Roberto sobre la disposición del bebé habían sido meticulosamente destruidos.
Era demasiado inteligente para dejar evidencia sobre esa parte de su operación, admitió el detective Ramírez. La incertidumbre sobre el nieto se convirtió en una motivación adicional para el trabajo de María Elena contra las adopciones ilegales y el tráfico de menores. Hay familias en algún lugar que no saben que sus hijos adoptados fueron robados, decía. Hay niños que crecen sin conocer sus verdaderas historias. Tenemos que encontrarlos. A medida que pasaron los años, María Elena comenzó a aceptar que podría nunca conocer el destino del hijo de Sofía. He hecho todo lo que puedo, reflexionó. Si está vivo, espero que esté con una familia que lo ame. Si no, al menos sé que Sofía lo amó durante el tiempo que estuvieron juntos. La historia de Sofía Vázquez continuó inspirando cambios años después de su muerte. Cada niño rescatado debido a mejores protocolos de investigación, cada familia reunificada debido a nuevas tecnologías de búsqueda, cada depredador arrestado debido a mejor entrenamiento policial, se convertía en parte del legado de Sofía. Mi hija no murió en vano si su historia previene que otros niños sufran. María Elena solía decir. Cada vida salvada es una victoria para Sofía. Al final, la historia de Sofía se convirtió en más que un caso criminal. Se convirtió en un catalizador para cambios sistemáticos, un símbolo de la necesidad de proteger a los más vulnerables, y un recordatorio de que incluso en las tragedias más oscuras, puede encontrarse propósito y esperanza. Compártelo si crees que estas historias no deben ser olvidadas, que los niños como Sofía merecen justicia, y que debemos proteger a los más vulnerables de aquellos que deberían cuidarlos más.